¿Cómo estás? Querido Mario, qué gusto saludarte. Oye, me encanta el tema que nos traes hoy. Llevábamos, de hecho, ya algunos programas que no habíamos podido hacerlo. El encuentro al que vas cada año, el de Halifax, por el que luego no has estado aquí a cuadro, que reúne a, bueno, yo creo que la élite de la discusión de la geopolítica. Sí. Es un evento fascinante. Cuéntanos. Exactamente, piénsalo así, la élite de la discusión de la geopolítica, que incluye a varios funcionarias que están en activo en este momento, y muchos más que son como los exes, o sea, que estuvieron gente ahí. Que estuvieron, estamos hablando de muchos expresidentes, muchos exministros, o sea, cualquier persona con la que te sientas al lado tiene toda una historia que contar, astronautas. Porque es un foro, además, hay que decir que solo van por invitación, no es algo a lo que uno se puede apuntar. Y entonces hacen una selección muy cuidadosa de quiénes van. De quiénes van y de los temas que se discuten. Obviamente, pues vamos también representantes del mundo de la academia, medios de comunicación. Entonces se vuelve una conversación bien interesante por el perfil de quienes están. Todas las personas son expertas en algún área o en algún tema. Van también... por ejemplo, directivos de compañías muy importantes como Boeing, como Google, como Amazon. Entonces, tienes también esa conversación dentro del sector ¿Y qué privado. encontraste este año, en la edición de este año? Muchísimas cosas y muy difícil resumir. Déjame plantearte en estos sentidos. Primero, hay un sector dentro de Estados Unidos, va una representación importante del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que tratan de comunicar, no solamente ellos, también van muchos funcionarios militares, por ejemplo, generales del Comando Norte, del Comando Centro, del Comando Indo-Pacífico, que tratan de comunicar al mundo que tranquilos, ya sabemos cómo es Donald Trump, nadie tiene que sorprenderse. Que me imagino que era obviamente conducta. El elefante en la sala. Sí, pero el elefante en la sala de todas las mesas, man. Claro. Imagínate que toda la discusión era a la luz de Donald Trump. Entonces tiene capacidad de atracción y de polarizar también, ¿no? Pero no hay ningún problema. Estados Unidos cuenta con instituciones. Decían, por ejemplo, senadores republicanos. Estas son sesiones públicas. Decían senadores republicanos: yo trabajo con Donald Trump todo el tiempo, tengo conversaciones con él y ustedes no tienen de qué preocuparse porque yo sé realmente en su cabeza qué es lo que hay. Y sí, efectivamente, Estados Unidos necesita más dureza, necesita, y le reclama, por ejemplo, a Canadá que países aliados como Canadá le inviertan más en su presupuesto militar o que efectivamente nos cuiden más en términos del comercio internacional. Sí es cierto, pero tampoco es que se va a generar la gran disrupción, ¿no? Entonces, un poco este mensaje. Y del otro lado tenías a muchas personas, por ejemplo, en el mundo de la academia, o bien en muchos países, representantes de países aliados de Estados Unidos, miembros de la OTAN, por ejemplo. Va una representación de la OTAN importante, diciendo: perdón, pero no, sí estamos preocupados. Claro, no confiamos que nos va a apoyar. No confiamos, a la hora. Y además Donald Trump viene más fuerte en esta ocasión. Entonces el debate, la discusión en ese sentido se vuelve interesante. Y eso conecta con un tema fundamental de la agenda de Halifax. Era Ucrania. Ya es el tercer año consecutivo que lo es, porque estamos hablando de un foro muy atlántico, un foro con una representación importante de la OTAN, pero además una representación importante de países de Europa Central y de Europa del Este. Que obviamente su principal preocupación, su principal preocupación es Ucrania, y que además están muy preocupados de que llegue Donald Trump a negociar, y eso significa que haya concesiones territoriales a Rusia, porque además te lo dicen, es que de verdad no le creemos. Había una representación de Ucrania considerable, liderada en esta ocasión por el speaker, el líder de la Rada, que es el parlamento ucraniano, y varios funcionarios y también parlamentarios ucranianos y también militares, que decían: ya firmamos con Putin, firmamos el acuerdo de Minsk 1 y firmamos el acuerdo de Minsk 2. No funcionó. Y esto no funciona. A nosotros nos tienen que, de veras, no le estamos pidiendo, nosotros hacemos el trabajo. Así, y además así dicen los ucranianos: nosotros hacemos el trabajo por ustedes. Nosotros ponemos los muertos, porque eso es lo que estamos poniendo, en los heridos. Pero sí necesitamos apoyo en armamento, que nos flexibilicen la utilización del armamento, que no venga el armamento con amarres de que no lo puedes utilizar acá o allá.
allá, sino que de verdad. Y además necesitamos que ya nos consideren seriamente como parte de la OTAN. Y esto es fundamental porque si vemos en realidad la discusión central, más que la cuestión territorial, porque lo que se va a terminar haciendo, por lo que parece, es que se va a aceptar que Rusia permanezca dentro de una parte del territorio ucraniano, pero no con un reconocimiento oficial. Entonces, no es una concesión oficial, pero aunque bueno, ya no peleo contra ti. Pero la parte fundamental de la discusión, y nos vemos, por favor, Mario, después del 20 de enero para platicar todo esto, va a ser si Ucrania forma o no forma parte de la OTAN. Ucrania lo pide a gritos. Putin dice que no hay manera de que eso suceda. Putin dice que no hay manera, y lo que va a proponer Donald Trump es algún tipo de acuerdos de garantía bilateral, como por ejemplo el acuerdo que tiene Estados Unidos con Filipinas. Donde si hay una agresión al país puede haber algún tipo de apoyo. Puede haber algún tipo de apoyo, pero muchos miembros de la OTAN no están de acuerdo con eso. Oye, entonces, ¿qué pasa con temas como China, por ejemplo? Porque hay temas que son de lo inmediato, ahorita decías Trump, el tema Ucrania, seguramente el tema Israel-Palestina, pero estos grandes temas que están ahí presentes. Es muy importante lo que dices. Desde el año pasado se sacaron este acrónimo. El acrónimo haciendo un poco espejo a los BRICS, los CRINCS. Los CRINCS son China, Rusia, Irán y North Korea, Corea del Norte. Los amigos de Estados Unidos. Y dice, la visión es que todos los temas están conectados con los CRINCS. Porque si ves Medio Oriente, ahí está Irán, y como Irán es quien financia, quien arma, entrena a Hamas, a la Yihad Islámica, a Hezbollah. Si ves también Ucrania, pues Irán también está contribuyendo con armamento con Rusia. Luego ahora Corea del Norte ya tiene tropas en Ucrania, además de que contribuye con armamento. Y entonces los temas de China, es muy importante lo que dices, porque hasta la guerra en Ucrania, la agenda central, digamos los 2 o 3 años previos, era China, China, China y China. O sea, era impresionante. Se hablaba de China y luego de todo lo demás. Y luego, digamos que la agenda migra hacia el tema de Ucrania. Pero sí, definitivamente, en esta comunidad atlántica, en esta comunidad de Halifax, hay una enorme preocupación por el tema de China y lo que puede venir. Fue nada más y nada menos que la recién salida presidenta de Taiwán, la que acaba de salir, Tsai Ing-wen, fue a Halifax y dio su discurso y le dieron un reconocimiento, y entonces se tuvo un chat con ella que es como una conversación en donde ella analiza los temas de Taiwán y los temas de China, pues desde esta visión, ¿no? Pues y otros temas, digo, también en otras sesiones no podemos decir las identidades de las personas que participaron, pero piensa, Mario, en temas como por ejemplo la desinformación, la información errónea y la información maligna. Y acá digo, creo que está muy interesante, nada más te la pongo así. O sea, lo que se discutía era que el objeto de muchos países que están participando en la guerra de información no es lanzar informaciones erróneas, sino lanzar informaciones que pueden ser plausibles, porque lo que hacen es que te ponen una verdad que tú digas, bueno, igual y si, por ejemplo, Ucrania fue parte de Rusia durante toda una historia, y entonces lo que está haciendo Rusia es que está recuperando. Y entonces empieza a tener sentido, Entonces tiene sentido. Y dice, y otro objeto es que ya no creas en nada. No que creas en esto o que creas en que no creas en nada. No creas en nada, pues porque si no crees en nada, entonces todo es posible. Pues es un gran tema que tendremos que seguir. Gracias, como siempre, querido Mauricio. Mario. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado. Nos vamos, por cierto, unos días de vacaciones, pero ya nos volveremos a encontrar aquí en la agenda pública. Yo les deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica semana y unas magníficas fiestas.